A ver, ¿están viendo la pantalla? ¿Qué Sí, se ve profe. en la pantalla? ¿Qué se ve en la pantalla? Dígame, por favor. Planteamiento. Ay, perdón, planteamiento del problema. Planteamiento del problema, muy bien. Ah, vamos a ver. ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Vamos a hacer muy divertida esta clase. Yo le ayudo, profe. Vas a andar, muy bien. Dice, una vez elegido el tema o la idea de investigar, es necesario definir qué parte del tema se va a investigar y plantear un problema de investigación. Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Una idea de investigación como tal no proporciona información acerca del tipo de datos que se van a recolectar, con cuáles métodos y cómo analizaremos los datos. Por eso es necesario formular un problema explícito que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Bien, entonces, ustedes ya han trabajado una idea de investigación, pero hasta este punto, si recuerdan, su idea todavía no tiene una estructura como tal, es una simple idea, ¿sí? ¿Cómo pasamos de convertir esa simple idea en un trabajo de investigación? Bueno, pues tenemos que afinarla, como dice aquí. Para afinarla, tenemos que cumplir con ciertos criterios, como cuáles, Michelle. Sí, tú. Wow. Debe expresar una relación entre dos o más variables. Debe estar. Volteas a ver como, sí, yo, se refiere a mí, sí, ándale. Ay, profe, es que también está Michelle Jacqueline. No, a Jacqueline le decimos Jacqueline, ya sabes. Bueno, ya. Ok. ¿Sí o no, Karen? ¿Qué ole? ¿Ya ves? Wow, dice, debe expresar una relación entre dos o más variables. Debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. Debe permitir verificación o confirmación empírica. Esto es poder observarse y medirse. No debe contener cuestiones valorativas. No debe contener términos ambiguos ni abstractos. Debe especificar tiempo, lugar y sujetos con quien se trabajará. Bien, ¿qué son las variables? ¿Saben qué son las variables? ¿Qué son, Yasmín? Puede ser como las opciones que tenemos ¿Las qué, o perdón? como opciones. Opciones. Recuérdame cuál fue o cuál es tu idea de investigación. Mm, es que ya la cambié, profe. Mm, Aire. voy a elegir el deterioro cognitivo en los pacientes diabéticos. Ok, fíjate bien. Como su nombre lo dice, las variables son todas aquellas condiciones o características que pueden cambiar en el tiempo, que pueden variar, ¿sí? En tu caso, el deterioro cognitivo es una variable, ¿sí? Porque las personas lo pueden tener o no lo pueden tener. ¿Me explico? Las pacientes diabéticos o la diabetes es otra variable. ¿Por qué? Porque es una enfermedad igual que se puede tener o no se puede tener. ¿Sí? En principio, esas son tus principales variables. Hay más y a lo largo de la materia los vamos a ver, ¿sí? Pero de esa manera logramos identificar variables. Jacqueline, ¿cuál es tu idea de investigación? ¿Cómo influyen las emociones de la madre en el embarazo, en el Oh, bebé? muy bien. Entonces, ¿cuáles son las variables en esa idea de investigación? Las emociones es la variable número uno y el embarazo es la variable número dos. ¿Me explico? Si nos ponemos a pensar un poquito en la idea de investigación que tenemos, vamos a identificar claramente las variables. ¿Por qué? Porque hay una relación entre esas variables.
Por ejemplo, Yasmín nos dice deterioro cognitivo en diabéticos. Jacqueline nos dice influencia de emociones en el embarazo. ¿Me explico? Entonces, las variables tienen que tener relación entre sí. ¿Qué más? Debe de ser claro, conciso, no debe de tener ambigüedades. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener el planteamiento del problema? Anótenlos, por favor. Todo planteamiento del problema en un protocolo de investigación consta de estos tres apartados: la justificación del estudio, la pregunta de investigación y los objetivos. Entonces, el planteamiento del problema tiene que llevar estos tres apartados, sí o sí, en su protocolo de investigación: justificación, pregunta de investigación y objetivos. ¿Ok? ¿Ya los anotaron? Va. ¿Qué es la justificación? Gio, ¿qué es la justificación? Se refiere a sustentar por escrito la importancia que tiene que investigar el tema que se eligió. Las investigaciones no se hacen por capricho, sino por un propósito definido. El propósito debe ser tan fuerte que justifique la realización. Debe explicarse cuál es la conveniencia de llevar a cabo la investigación, así como cuáles son los beneficios que se obtendrán. Para esto hay que tener claro de dónde surgió la inquietud por el tema a investigar y contestar a las siguientes preguntas: ¿por qué y para qué se va a llevar a cabo el estudio? Bien, entonces, en nuestro protocolo de investigación debemos de redactar un apartado que se llama la justificación, y es precisamente eso. Debemos de argumentar por qué es tan importante llevar a cabo nuestra investigación, ¿sí? No es de, pues es que se me ocurrió o estaría chido investigar sobre esto. No. Generalmente, como ya saben, las investigaciones se realizan para resolver algún problema o para generar conocimiento sobre algún tema. ¿Sí? Ojo, en la justificación prácticamente vamos a dar argumentos de por qué sí es importante llevar a cabo nuestro proyecto. Y ya lo vamos a ver en su oportunidad, pero aquí en la justificación debemos de buscar datos estadísticos que sustenten o que expongan el problema que queremos investigar. Por ejemplo, Yasmín, que ya nos dijo que deterioro cognitivo en diabéticos. Tendríamos que mencionar aquí en la justificación cuántos diabéticos hay en México, cuántos diabéticos se están acumulando cada año. ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto que se ha observado del deterioro neurológico, por ejemplo, que tienen estas personas? ¿Me explico? Ese es un dato que puede poner Yasmín en su justificación. Argumentos convincentes que podemos utilizar en la justificación. Generalmente, como ya les decía, se puede justificar el proyecto si este proyecto va a generar más conocimiento o definitivamente si va a resolver algún problema que se esté presentando en su área operativa. ¿Sí? Jimena. ¿Qué más debe de tener la Navarrete. justificación? Sí. Ok. ¿Qué más debe de tener la justificación? Puede ser como un tema lógico o coherente.
Dinos qué dice la diapositiva, porfa. Ay, perdón. Explicar que el tema a investigar debe responder a una necesidad, intuición política, social o científica. ¿Cuál es el impacto científico? ¿Cuál es el impacto social de la investigación? Tener en cuenta las consecuencias sociales de los resultados. Contener estadísticas y referencias que comprueben la necesidad de la investigación, a cuánto se está afectando en la población y cómo lo está haciendo. La extensión del problema es muy grande o está afectado de manera importante a quienes presentan el problema. Bien. Síguele, porfa. Tener una extensión aproximada de una página o más no es solo un párrafo. Evitar usar expresiones como no hay información sobre el tema, no se ha hecho investigación al respecto, etcétera. No son argumentos convincentes en la actualidad ante la facilidad que se tiene para obtener la información sobre investigaciones del tema en cualquier parte del mundo. Bien, entonces, errores que cometemos cuando estamos redactando nuestra justificación. Solemos redactar prácticamente en un párrafo. Sí, mi investigación es muy importante porque no hay información al respecto. ¿Sí? Y se generaría mucho conocimiento sobre este tema en particular. No es así de sencillo poner la justificación. No es así de sencillo redactar la justificación. Como ahí le sugiere, por lo menos una página, aunque no es una regla. ¿Me explicó? Depende de todos los argumentos que ustedes quieran incluir. Mientras más, mejor sustentada esté su proyecto, mucho mejor. ¿De qué nos va a servir justificar nuestro proyecto de investigación? ¿A quién le preguntamos? Karen. Utilidad de la justificación. Es lo que plantea la necesidad de realizar o no una investigación o tesis convincente para que las autoridades correspondientes permitan su desarrollo e incluso su financiamiento. Si no está bien sustentado, no se admite el desarrollo de la investigación. Permite centrar, modificar o cambiar el tema de la investigación. Muy bien. Monreal. Sí, profe. Si te llega a ti un proyecto de investigación, inmediatamente vas y revisas la justificación. Pero, ¿qué le tienes que revisar a esa justificación? ¿Nos puedes decir, porfa, lo que dice la diapositiva? Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Una investigación puede ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran relevante, quizá para otros no lo sea. Para que la opinión de las personas no interfiera en la relevancia del problema, se han establecido ciertos criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto. Dichos criterios son flexibles y pueden variar de acuerdo con la disciplina y el tema. Muy bien, ¿nos dices cuáles son los criterios? Los criterios son conveniencia, qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve. Relevancia social, cuál es la trascendencia para la sociedad, qué alcance social tiene. Implicaciones prácticas, ayudar a resolver algún problema práctico, tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Bien, entonces, sepan por favor que cuando ustedes presentan un proyecto, de lo primero que van a revisar la institución a la que lo presentan o sus revisores es justamente esto, si vale la pena llevar a cabo su investigación, de ejecutar su proyecto. ¿Sí? Si nosotros no tenemos los argumentos adecuados cumpliendo o respondiendo estas preguntas, pues obviamente no lo van a retachar. ¿Sí? Nos van a decir, ¿sabes qué?
Muy padre tu idea, pero la verdad le faltan argumentos, le falta justificación para que se lleve a cabo. Ah, importante esto, pues no todas las investigaciones o no todos los proyectos van a responder todas las preguntas que se plantean en las diapositivas anteriores, ¿sí? No todos los proyectos se pretende que sean perfectos, pero sí que tengan los argumentos suficientes para que se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar. ¿Dudas sobre la justificación? ¿Nos queda claro qué es una justificación en un proyecto de investigación? Coco, ¿alguna duda? No, profe. Yasmín, Michelle, ¿no? Bien. Vamos a pedirle a Julieta. Julieta. La pregunta de investigación. El problema se expresa en una oración interrogativa en que se cuestiona ¿qué relación existe entre dos o más variables? El planteamiento como enunciado interrogativo permite su presentación de manera directa, minimizando la distorsión. Muy bien. Entonces, la pregunta de investigación es una sentencia, una oración que está expresada como pregunta. ¿Continúas, Julieta, por favor? El planteamiento del problema o pregunta de investigación permite que otros identifiquen el tema, las variables y los sujetos con que se trabajará en una sola frase. Modificaciones con la revisión de la bibliografía para la elaboración del marco teórico y obtener el título de la investigación. Bien, entonces, de que nosotros planteemos nuestra pregunta de investigación va a depender en mucho el título de la investigación, ¿sí? No es como una regla, pero sí por lo menos nos va a dar la oportunidad de plantear un título, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar el título? De la pregunta de investigación. También de la pregunta de investigación nos va a ayudar para generar los objetivos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se generan los objetivos. Vamos a ver ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cambió la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué se ve en la pantalla? La pregunta de investigación. Eso, muy bien. Ok, ahí en su presentación, bueno, la presentación ya la tienen en su Classroom. Ahí, como vieron, hay unas letras en azul. Si le dan clic, les va a llevar a esta página. Vamos a ver qué características debe de tener la pregunta de investigación. ¿Va? Características. Debe de indicar con claridad qué información ha de obtener el investigador para resolver el problema. Debe de orientar hacia la respuesta. Si todo trabajo de investigación va a girar en torno a la pregunta de investigación. Este punto es importante porque si está mal planteada la pregunta, pues toda la investigación se puede ejecutar de manera errónea. ¿Sí? Va a ayudar al investigador a estar centrado durante toda la investigación y va a delimitar el estudio. Esas características tiene la pregunta de investigación. ¿Sí? Esto lo pueden revisar con más calma más adelante. ¿Qué cualidades, esto sí apunten las palabras que están en rojo, apúntenlas, qué características o qué cualidades debe de tener la pregunta de investigación? Debe de ser clara, debe de ser relevante,
debe de ser obviamente investigable y tiene que ser evocativa. ¿Qué significa esto último? Que se le grabe fácilmente, que se grabe fácilmente en la memoria de las personas. Clara, ¿qué se refiere que debe ser clara? Debe ser breve, simple conceptualmente, fácil de entender y sin ambigüedades. Relevante, pues obviamente que tenga actualidad y que sea de importancia para la sociedad, ¿sí? Investigable, pues que sea posible encontrar la respuesta. No vamos a plantearnos situaciones imposibles, ¿sí? Y ya les había mencionado sobre evocativa. Para establecer una pregunta de investigación, tenemos que mencionar o expresar la relación entre la unidad de análisis y las variables. Ahorita vamos a ver qué es una unidad de análisis. Debe estar formulada claramente en términos concretos, de forma concisa y, bueno, que se pueda resolver, ya lo mencionamos. Apunten esto, por favor. ¿Cuál es la estructura que debe de tener una pregunta de investigación? ¿Cuál es la estructura de la pregunta de investigación? Debe de contener 5 cosas. La primera es la pregunta base. Lo segundo es la unidad de análisis. Lo tercero son las variables. Y por último, dimensión temporal y dimensión espacial. ¿A qué le llamamos pregunta base? Bueno, preguntas con las que se inicia una pregunta. La palabra clave con la que se inicia una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué diferencia existe o qué relación existe? Etcétera, etcétera. Esa es la pregunta base. La unidad de análisis es en quién se va a hacer la investigación. Son los sujetos u objetos o los fenómenos que se quieren investigar. Las variables son las características que se quieren estudiar de estas unidades de análisis. La dimensión temporal es cuándo, en qué periodo se quiere hacer la investigación. Y la dimensión espacial es dónde. ¿Ok? ¿Ya los apuntaron? Estructura de la pregunta de investigación. Este material ya lo tienen, van a tener oportunidad de revisarlo con más calma. Cambió la pantalla, ¿se ve? Sí, profe. Sí, ok. No se escucha, no se vayan a estar si no escuchan nada.
Bien, clarísimo. Bien, vamos a regresar acá a esto. Mm, aquí. Bien, entonces, después de la justificación sigue la pregunta de investigación. Ya vimos sus elementos, su estructura, todo eso. ¿Qué sigue después? Ah, esto lo revisan después. A ver, ¿quién me lee la primera pregunta que está planteada ahí? Yo, profe. Viene. Los comentarios positivos del maestro influyen en el aprovechamiento de los alumnos en un salón de clases de preparatoria. Ok, supuestamente esa es una pregunta de investigación. ¿Me pueden decir, por favor, qué le falta o qué le sobra? La pregunta base. La pregunta base, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué le falta a Monreal? Ejemplos, planteamientos incompletos. Los comentarios positivos del maestro influyen en el aprovechamiento. ¿Qué? No estás en clase, ¿verdad? Es que vengo llegando del baño. ¡Ah! No, pues te perdiste todo lo demás de la pregunta de investigación. ¿Cómo crees? Profe, pues es que tengo necesidades fisiológicas. Sí, está bien. Ok, O necesito llevarme la combo al baño, yo creo. pues sí, ¿no? Nada más apaga la cámara y ya, no pasa nada. Y el micrófono, obviamente. No, profe. Bien, ya revisan esto. Miren, por ejemplo, estos son ejemplos ambiguos. ¿Por qué unos matrimonios duran más que otros? Eso de verdad no tenemos forma de saberlo. Son muchas circunstancias, ¿sí? Es muy ambiguo. ¿Por qué? Pues por muchos factores. Otra pregunta ambigua. ¿Por qué hay más personas insatisfechas con su trabajo que otras? Igual, hay muchos factores que influyen. Entonces, este tipo de preguntas difícilmente se pueden utilizar para llevar a cabo una investigación. ¿Me explico? Bien, vamos con el tercer elemento que conforma el planteamiento del problema. ¿Recuerdan cuáles son los tres elementos que conforman el planteamiento del problema en una investigación? Elite, elite. ¿Cuáles son? Aquí estoy, profe. ¿Cuáles son los tres elementos que conforman el planteamiento del problema en una investigación? La justificación, Ajá, la pregunta de investigación muy bien. y los objetivos. Y los objetivos, muy bien. Ya que abriste tu micrófono, dinos qué son los objetivos. Ahí está en la diapositiva. Es esencial saber claramente por qué se está realizando el estudio. Los objetivos son oraciones que deben iniciar con un verbo en infinitivo, que sirven para especificar el motivo de la investigación. Describen las acciones a través de las cuales se resolverá la pregunta de investigación. Muy bien, continúa, por favor. Señalan los elementos que se van a investigar, guían el desarrollo de la investigación.
Ok, muchísimas gracias, Alita. Entonces, debe de tenerse claro qué es lo que se quiere estudiar, ¿sí? Y el tiempo que se va a utilizar. Nosotros debemos de plantear muy bien los objetivos. De tal forma tenemos que dedicarle tiempo a plantearlos de manera correcta, ¿sí? ¿Qué características deben de tener estos objetivos? Aimee. Sí, los objetivos deben ser claros, ya que la investigación se basará en estos, y si no están bien planteados, se pueden desviar del estudio. Desviarse directamente del problema de investigación, ser congruentes con la justificación del estudio y lo encontrado en el marco teórico, y ser variables, esto es, que se puedan realizar. Bien. ¿Continúas, por favor? Sí. Considerar aspectos o circunstancias que pudieran impedir el cumplimiento del objetivo, estar redactados en términos observables o factibles de ser medidos, y debe existir un análisis para cada objetivo. Tiene que haber una correspondencia entre cada uno de los objetivos planteados y los resultados presentados posteriormente, derivados de análisis, ya sea cualitativos o cuantitativos, estadísticos, descriptivos o inferenciales. Bien. Creo que, bueno, ya han escuchado los objetivos por su función, se pueden dividir en objetivo general y objetivos específicos. Los objetivos generales es como el objetivo central por el cual se va a llevar a cabo la investigación. Por otro lado, los objetivos específicos nos van a dar detalles de todo lo que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Y nos sirven para ampliar la información. Bien, estos ejemplos los van a revisar más tarde con calma. Verbos que pueden utilizarse en planteamiento de los objetivos: analizar, comprobar, comparar, conocer, determinar, describir, explicar, diferenciar, evaluar, identificar, indagar. Son solamente ejemplos. Aquí les anexo un documento donde van a encontrar un montón de verbos que pueden utilizar para desarrollar sus objetivos. Al momento de redactar sus objetivos, aquí les agrego un texto donde van a encontrar esos verbos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a almorzar. ¿Sí? Regresando vamos a hacer una actividad en clase. Vamos a redactar tentativamente cómo quedaría nuestra pregunta de investigación, ¿sale? Tomando en cuenta, pues obviamente, todos los elementos que debe de contener. ¿Sí? Entonces, regresamos ahorita a las 10:05, ¿sí? ¿Esa hora regresamos del receso? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, 10:05, volvemos a abrir cámara y micrófono y continuamos con la clase, ¿sale? Provecho. Sí, gracias. Gracias. Regresamos, chavas. Conéctense, Sí, por profe. favor, nuevamente. Ya nada más vamos a tratar de concluir. Bueno, les voy a pasar un tip. Vamos a concluir la clase y vamos a tener una pequeña actividad, ¿sale? Que igual la pueden desarrollar en lo que resta de la clase. Bien, alguien que me haga favor del material que les compartí,
abra la presentación y vaya al apartado donde está lo de pregunta de investigación. Que lo abra y que me diga el ejemplo que está ahí. Que me diga la pregunta de investigación de ejemplo. Creo que era... Profe, ¿cómo dijo? Abran la presentación, vayan a la diapositiva donde está la pregunta de investigación, denle clic ahí en el enlace y en la otra presentación donde viene el ejemplo de la pregunta de investigación, ahí les pone un ejemplo, creo que está en el punto, perdón, en el punto 5, donde les aparece el video. Y me la dicen, porfa. Profe, es la que dice, ¿cuál es la prevalencia? Ajá. ¿Cuál es la prevalencia de qué? Voy. ¿Cuál es la prevalencia de consumo de sustancias Ajá. ilícitas en los estudiantes de enfermería de la ciudad de León, Guanajuato, en el año 2020? En el periodo... Okay. Fíjense bien, esa es, les comparto por el chat, dice, ¿cuál es la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en los estudiantes de enfermería de la ciudad de León, Guanajuato, en el año 2021? Se lo cambié. Bien, como viene en el ejemplo, pues esta pregunta de investigación contiene todos los elementos que debe de tener. Por ejemplo, la pregunta base, las variables, los sujetos de investigación o unidad de análisis, la unidad temporal y la unidad espacial, ¿sí? Ok, el tip que les voy a dar es para redactar el objetivo general, ¿sí? Para redactar el objetivo general, debemos de, lo que hacemos y que esté bien redactado es copiar nuestra pregunta de investigación, quitar la pregunta base y poner uno de los verbos que les compartí. Por ejemplo, puede ser conocer. ¿Sí? Ahí está redactado el objetivo general. Conocer ese es el objetivo general de esa investigación, de la pregunta de investigación. Ese sería su objetivo general. Conocer la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en los estudiantes de enfermería de la ciudad de León, Guanajuato, en el año 2021. ¿Sí? Entonces, para redactar el objetivo general no se tienen que quebrar la cabeza, simplemente hay que saber cuál es la pregunta de investigación, verificar que esté bien redactada y posteriormente la podemos convertir a objetivo. ¿Qué otro objetivo podría ser? Podría ser, no sé, describir la prevalencia del consumo de sustancias ilícitas, bla, bla, bla. Otra puede ser calcular
¿Me explico? Ahora, debemos de entender qué significa cada uno de los verbos que estamos utilizando. No es el que se escuche mejor tampoco. ¿Sí? Entonces, una vez que conozca qué significa el verbo que estoy utilizando, como en este caso, conocer, describir o calcular, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues voy a redactarlo de tal o cual forma. ¿Me explico?